¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en el estudio a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Un placer estar nuevamente por acá y un saludo a todos nuestros televidentes de la comunidad educativa salvadoreña y del exterior. Y por supuesto el tema pertinente para hablar y analizar es el cierre del año escolar y Es ya las correcto. expectativas que se tienen para el próximo. Pero centrémonos primero en el cierre de este año. Javier, ya estarán los procesos de evaluación. A esta fecha ya está terminado, digamos, los exámenes finales y ya se está en tema de matrícula y ya se tiene una perspectiva pues importante quizá para ver cómo cerró 2022. Sí, tenemos el calendario nacional finalizado ya en el mes de noviembre 15, sueño escolar. Tenemos el calendario internacional a medio año Sí. del ciclo 2022-2023. Hemos terminado un año escolar, digamos, en condiciones mucho más favorables que el año 2021 y eso ha significado para nosotros una satisfacción muy grande porque, si bien es cierto, no hemos logrado llegar a los estándares que hubiéramos querido tener, pero sin embargo, pues el que hayamos tenido mejor producción de conocimientos, mayor, digamos, escala de valores alcanzada y mayores dominios procedimentales de los estudiantes, eso nos da una satisfacción grande. Hemos tenido en este año la derogatoria de la normativa que daba lugar a una promoción automática y hemos conducido ya un filtro escolar en cuanto a estudiantes que, si van a pasar a su grado inmediato superior, va a ser porque tienen las condiciones mínimas para poder desenvolverse en el grado inmediato superior, así dicho. Esto nos lleva también a que la producción del conocimiento va siendo, digamos, una de las prioridades del sistema y que los colegios privados, pues, hemos siempre buscado cumplir con ese dominio, digamos, de los estudiantes. Ahora, esta derogatoria era el decreto que por pandemia, o este circular era por pandemia, los alumnos, digamos, casi de forma automática, salvo algunos casos que no se hubieran conectado nunca, Sí, podían pasar al grado inmediato superior como sí. una deferencia, digamos, a la situación que se estaba viviendo en el país. Es correcto. Bueno, había como que la promoción del estudiante, por norma, había que ejercerla de tal manera, pues, que con mínimas condiciones que el estudiante pudiese mostrar, pudiera tener el derecho a promoverse. Y este año, pues, sí se ha dado cumplimiento a que el estudiante que no logró tener los conocimientos mínimos para el grado y medio superior, pues, se pudiera por norma, pues, contemplar en que tenía que repetir el año escolar. Esto da lugar a pensar que vamos a tener estudiantes con más edad en grados con grupos etarios de menor edad. Eso es una consecuencia lógica de la repetición, que es una variable que se estudia en educación y que, pues, va dando lugar también a que se puedan armar grupos en que en el futuro tengan necesidad de un aula llamada así acelerada, en la que de alguna manera en el futuro puedan tener que pasar un año calendario para cursar 2 años escolares. Ahora, este año también tocaba, Javier, hacer un ejercicio interesante de los que el año pasado fue demasiado irregular y no tuvieron mayor conocimiento. Este año se empezaron a dar las materias de este y refuerzo del año anterior. Fue Sí. quizás un doble trabajo en los primeros meses. En los colegios privados nosotros hemos aplicado desde el año 2021, después de un año prácticamente no presencial, Claro. tuvimos que aplicar una planificación, digamos, esmerada sobre la remediación escolar, conscientes de que nuestras investigaciones como asociación nos daban a conocer el nivel de conocimientos, digamos, de contenidos servidos, y sobre esos contenidos servidos nos daba a conocer nuestra investigación los alcances que habían tenido esos contenidos. Entonces nos preocupó en el año 2020, al final, cuando investigamos y nos dimos cuenta que del 100% de los contenidos curriculares que había que, por estándar, servir, no habíamos logrado ni siquiera el 50% de tener que servirlo. Y de ese 50%, la asimilación
la demostración del estudiante en haber, digamos, tener dominio académico, procedimental, actitudinal sobre estos contenidos, de ese 50% teníamos prácticamente un 40 o 45% alcanzado. O sea, estábamos en serias dificultades de calidad de la educación. Y eso que es en colegios privados que de repente teníamos las condiciones o los recursos para poder llevar a cabo, en muchos casos, una perfecta educación sincrónica o asincrónica en línea, y de repente, pues, aún con los recursos, los tiempos que se definen para poder servir la educación en esos momentos no eran los suficientes como los que exigía la currícula para poder tener disponibles. Por ejemplo, una currícula normal en tiempo presencial le exige mínimamente 5 o 6 horas de matemática a la semana. Y virtualmente es imposible dar esa cantidad de horas, porque virtualmente el tiempo efectivo es menor que el tiempo efectivo presencialmente. Entonces, todo ese, digamos, comportamiento de anormalidades en servir la educación nos lleva a pensar en que la producción del conocimiento del año 2020 fue muy pobre. Un poco mejor en el año 2021 y mucho que mejor en el año 2022. Pero porque hemos aplicado realmente planes de remediación en colegios privados que nos han llevado a esmerarnos en muchas áreas, sobre todo en el área de la producción del conocimiento, que es lo que sirve de base para que el estudiante pueda dominar los contenidos o las competencias mínimas para poder desarrollarse sin ninguna dificultad en el grado inmediato superior, Eduardo. Ahora, Javier, ¿qué pasa para el próximo año ya de cara para superar todas estas deficiencias que obviamente se tenía que salir, tenía que hacerse frente a una pandemia, tenía que recurrirse a la tecnología, se aceleró no sé cuántos años para llegar a esos métodos, pero digamos los casos en cierta medida se estaban estabilizando, porque ahorita sí hay un repunte, pero sí, a raíz de factores externos, pues claro, lo que ya sabemos, pues las aglomeraciones de personas, no por presión metida en las aulas por los estudiantes. Eso quedó evidenciado en los primeros momentos que comenzaron a llegar. Ahora la pregunta es, ¿qué les han dicho, o si todavía no les han dicho nada, para el próximo año la modalidad? Si ya nadie se va a poder conectar o va a haber todavía personas que van a estar con la opción de conectarse desde su casa para recibir clases. Si el inicio de clases fuera el día de mañana, tendríamos que empezar las clases de este año escolar 2023 como finalizamos las clases en el año 2022, en las condiciones mismas que la normativa vigente nos está dando. ¿Qué significa eso? Que lo que por hoy está ordenado por el Ministerio de Educación es un servicio educativo multimodal, en tanto que el estudiante puede elegir en que si decide asistir virtualmente a clases, o semipresencial, o presencialmente. Esto es lo que actualmente está autorizado. Nosotros como colegios privados tenemos la esperanza, aunque muy bien se ha visto que han habido decesos más que antes por COVID-19, hay más contagios, sí, y posiblemente los hayan más por la cuestión de la vacación de Navidad. Eso nosotros lo percibimos. Sin embargo, no son como la cantidad de contagios y como la cantidad de fallecimientos que nos puedan obligar a pensar en que vamos a retroceder en la modalidad de servicio educativo. O sea, definitivamente que hemos tenido, tanto en instituciones públicas como privadas, un aumento serio y muy importante de la modalidad presencial. Realmente, al final del año 2022, casi nadie optó por terminar su año escolar no presencialmente. Eso nos lleva a pensar que, aunque el Ministerio de Educación no dictaminara que vamos a tener un año escolar presencialmente 100%, los padres de familia, según la normativa actual, van a poder decidir que sí 100% presencial asistan sus hijos, si así lo quieren. Y así estamos nosotros preparados como colegios privados para atender a nuestros estudiantes. En el sistema de calendario internacional, que actualmente se encuentran todavía en clases porque están a medio ciclo escolar, por este repunte que hemos tenido de aumento de casos de contagios, les sugerimos como Asociación de Colegios Privados
después de un análisis de la variable esta de contagios y fallecimientos por COVID, les sugerimos que por favor recomendaran a sus estudiantes y a la comunidad educativa que presencialmente asiste a los colegios privados de calendario internacional que usen la mascarilla. Y que reforcemos la costumbre del distanciamiento físico durante se permanece dentro del centro educativo. Y también pues reforzar el filtro escolar y reforzar también lo que son las medidas del protocolo de bioseguridad que se tienen en cada institución, en tanto que se use más el alcohol gel, lavado de manos, entonces todo eso para los que están en clases todavía. Ahora, Javier, es bien difícil, Naciones Unidas y otros organismos hicieron análisis y dijeron, miren, lo peor que se puede hacer es parar las clases, porque esto genera un golpe a las economías. Cuando se retomaron las clases de forma presencial, pues se vio que los contagios no se iban a disparar como se había proyectado, entonces hubo una medición. Y ahora, que es que porque la gente está saliendo más, porque van a los partidos, van a los conciertos, las aglomeraciones, da un poco de cosa decir, ups, que nos lleguen a encerrar o que los chicos vayan a ordenar de que ya no vayan a ir a clases por a veces irresponsabilidad quizás Sí. de las personas que no se cuidan, da un poco pesar Mire, escuchar eso. yo creo que miedo no tiene ya la gente ya por el COVID-19. Si no, no viéramos estos estadios abarrotados de gente y por cosas que, bueno, cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué es más importante? Pues los estudios o una cosa de diversión como esta. Y sin embargo hemos visto realmente sumamente llenos los estadios y los centros comerciales están abarrotados y las playas y todo eso. Entonces, esto nos da, digamos, como bueno, la alegría de que el sistema está regresando a un, digamos, encuentro, a la sociabilización y que ya pues el miedo se ha perdido, pero que definitivamente como colegios privados nosotros tenemos que responder a lo que nuestras autoridades pues puedan decir sobre el caso. Sin embargo, sobre lo que decía Eduardo sobre esto de lo que puedan ordenar ellos, hay que tener muy en cuenta los estudios internacionales que se están presentando. Sí. La CEPAL, por ejemplo, que es el estudio de la educación para América Latina, ha reportado un ranking de los lugares donde peores son las condiciones del servicio, digamos, de la producción del conocimiento. Y El Salvador aparece en tercer lugar como el país menos aventajado en ese sentido. Eso nada más confirma lo que nosotros como colegios privados hemos venido anunciando desde el 2020. Y hemos venido anunciando que se le deba de poner atención al tema de la calidad del servicio educativo, en cuanto a que la producción del conocimiento se pueda priorizar. Y como la UNICEF, el PNUD y otros organismos internacionales han recomendado darle prioridad, por ejemplo, a los grupos etarios más pequeños, que se les pueda atender presencialmente, como educación inicial, educación parvularia, primer ciclo de educación básica. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a ampliar este detalle. Perfecto. De la apuesta que debería tener educación de cara ya al próximo año. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, a raíz de esos datos de CEPAL, pues lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Ya, es decir, definitivamente. Hay acciones que hay muchos caminos, incluso nos sentábamos hace algunos meses y hablábamos de algunas de las apuestas que debería de hacerse, pasando desde el tercer año, un reforzamiento del idioma inglés en el sector público y otro tipo de medidas que deberían de implementarse dentro de una reforma educativa grande en el país. Sí, lo que pasa es que antes de la pandemia ya teníamos condiciones difíciles de enfrentar como sistema educativo. Sí. No éramos competitivos, digamos, académicamente, técnicamente.
Si bien es cierto, hemos tenido reconocimientos importantes este año sobre medallas de mención honoríficas y de oro, bronce y plata sobre competencias de ciencias, competencias de matemática, y hemos tenido estudiantes que casi todos son, bueno, de colegios privados. Eso nos puede dar como una alegría, una satisfacción por lo que hacemos en el país, en educación. Pero esos son datos, digamos, que cuando se ven censales, o sea, ya globalizados por el país, de repente nos pueden entristecer al ver de que de verdad estamos en condiciones en las que el país, si mañana, por ejemplo, viniera una empresa acá y dice, mire, yo quiero invertir en El Salvador, pero yo necesito solamente operarios bilingües y que manejen perfectamente el inglés. ¿Cuántos tendríamos como país, Eduardo, para aportarle a esa empresa? ¿Cuántos tenemos en nuestro censo, digamos, del Ministerio de Trabajo que manejan 2 lenguas en el país? Entonces, eso nos pone ya en una seria dificultad solamente con ese detallito de un segundo idioma. Si le ponemos otros detalles, por ejemplo, del uso de la tecnología, ¿verdad? Y qué bueno si mañana viniera una empresa y diga, bueno, yo voy a ir a ensamblar computadoras al Salvador para vender computadoras en El Salvador, pero necesito operarios que sepan de tecnología. ¿Y cuántos quiere? Pues solamente 2.000 quiero. ¿Y dónde los tenemos, Eduardo? Sí, bueno, si hablamos de segundo idioma, si hablamos de tecnología, ok, bueno. Pero igual hay un trabajo que el ente rector de la educación está obligado a hacer ahorita. Y es lo primero que es investigarse a sí mismo. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos para aportarle, digamos, competitivamente como país para poder decir, estamos preparados para recibir una inversión? A mí me alegra cuando, por ejemplo, el gobierno anuncia, y que he visto varios anuncios así, de que vienen a invertir al país. Y yo me alegro de eso, pero me da tristeza que de repente puedan otras empresas querer venir, pero que la limitante a venirse para acá es porque los recursos que tenemos nosotros como para aportarle a esa inversión no son lo suficientemente robustos para poder enfrentar esa exigencia de recursos. De hecho, también da tristeza que de repente empresas se puedan ir de este país porque otros países tienen mejor preparación de recursos humanos para poder aportarle a esas inversiones. Nosotros como colegios privados sí vemos y sí platicamos con la empresa privada para conocer sus exigencias y conocer las exigencias no de hoy, Eduardo, porque hay que conocer las exigencias de mañana para preparar la gente ahora. Ahora, este es un tema, Javier, no a corto plazo. No, es un no, tema definitivamente. a largo plazo, porque aquí estamos hablando para llegar y lograr un nivel más alto en los estudiantes, primero lo deben tener los maestros. Definitivamente. Primero hay que capacitar a los maestros. Sí. Y con maestros capacitados va a haber alumnos capacitados. Es todo una cadena, pero lo importante es comenzar. Este es un círculo virtuoso que debe de activarse. Realmente lo preocupante es que el sistema educativo en el país le ha hecho falta siempre 2 cosas elementales que toda entidad debe de tener. Lo primero es una lógica. La lógica de las cosas debe prevalecer sobre todo. Y lo segundo es sentido común. Lo primero que hemos tenido con dificultad que ver, no en la actual administración específicamente, sino mucho más acentuado en las administraciones anteriores. Por ejemplo, ¿cómo se puede poner la carreta delante de los bueyes para esta cosa? Por decir algo. O sea, si tú construyes una currícula, primero lo que tienes que hacer es tener el recurso que va a activar esa currícula. Entonces la pregunta es, si tú creas una currícula, ¿qué universidad ha formado a los docentes que van a activar esa currícula? Como se pasó por la reforma curricular anterior, en la que habían asignaturas que nunca, la reforma nació y muere sin haber tenido docentes que sirvieran algunas materias de esa currícula anterior. Entonces, no podemos decir nosotros que fue una reforma curricular exitosa cuando ni siquiera tuvo docentes que pudieran servir esas materias. Y ahora se están creando también nuevas reformas curriculares en las cuales habrá que preguntarse si el sector magisterial actual que está, digamos, en los colegios privados y en la escuela pública, está preparado para desarrollar ese tipo de currícula. Como muy bien Eduardo lo ha dicho, se debe de comenzar por quien sirve la educación y después analizar qué tan fértil es, digamos, quien recibe la educación para poder sacar un producto que de verdad al final nos pueda satisfacer de acuerdo a la inversión que se hace en el sistema educativo. O sea, aquí la cosa es simple.
no hay que buscarle más patas al gato. Hay que realmente ser muy lógico, tener mucho sentido común y decir, hombre, si el documento está elaborado, ¿quién lo va a desarrollar? Y ahí es, Eduardo, donde realmente las reformas curriculares se quedan en el escritorio o se quedan en la gaveta de la dirección y no pasan al aula. ¿Por qué? Porque el docente simplemente levanta la mano y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Si ni siquiera me han preparado para desarrollar este aspecto. Entonces, en esos, digamos, parámetros que le he hablado, una reforma curricular, si bien es cierto, en el país se necesita mucho más que eso. Se necesita una reforma, una reingeniería, una revolución educativa en verdad. Y que esto sea, como muy bien lo ha dicho Eduardo, como una política de educación a largo plazo. Ahora, si la apuesta, digamos, la apuesta es al turismo, digamos, el gobierno dice, la apuesta va a ser al turismo, como otros países hacen, o apuesta a la tecnología, no ir formando y diciendo, ok, veamos la currícula, los bachilleratos que tenemos, revisemos las universidades, apostémosle más al tipo de tecnificación, servicio, idioma y todo lo que dependa, el rubro de atención a turistas o atención en tecnología, desarrollo, incubadoras, pero debe haber como una visión bien clara hacia dónde Sí, vamos. nosotros como colegios privados nos ha tocado tener una visión institucional. O sea, cada colegio privado oferta un servicio educativo Pensando hacia dónde ir hacia el futuro, a preparar, digamos, al padre de familia, a la madre de familia que ahora está en bachillerato y al profesional que ahora está en bachillerato. En tanto que, por ejemplo, visualizamos como colegio que el Ministerio de Educación había cerrado los bachilleratos en computación y nosotros los abrimos como colegios privados. El Ministerio de Educación cerró el bachillerato en turismo y nosotros lo abrimos en los colegios privados. El Ministerio de Educación cerró el bachillerato en agronomía, en agricultura y en colegios privados lo abrimos nosotros. Entonces, llama la atención cómo esa lógica no funciona en el sistema público y sí funciona en el sistema privado. No es que a nosotros nos vaya como quien dice a agradar que eso pase, al contrario. Qué bueno que todos fuéramos al encuentro juntos al éxito del país. Y qué bueno si como país nosotros nos esmeráramos por ser más competitivos con todas estas opciones. 3 áreas son importantes para nosotros descubrir y lo presentamos en nuestro informe anterior en conferencia de prensa. Lo primero es que debe de privilegiarse el producto educativo, porque ya está claro que el maquillaje sobre los caminos que recorre la educación son perfectos. O sea, hemos visto tanta cosa linda en el sistema educativo. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, un libro con muy bonita pasta. Tú puedes ver un texto muy bien escrito. Tú puedes ver una computadora en las manos de un niño. Pero la pregunta es, ¿cómo ese recurso te brinda un producto que satisface y que te prepara para el futuro? Entristece, por ejemplo, ver el detalle en tanto que, si bien es cierto, un filtro provoca en la Universidad Nacional el ingreso de los estudiantes limitado, porque ellos dicen, bueno, esta es la nota mínima para pasar a entrar a la universidad, y estos no lo pasaron. Eso ha sido siempre así. Pero lo que llama la atención es que menos estudiantes, en consecuencia de años anteriores, buscan ingresar a la Universidad Nacional, que es un, digamos, centro de estudios de educación superior pública. No, y no es que tienen más poder adquisitivo y por eso están buscando las privadas. No, no es por eso, no es por eso exactamente. Pero, ¿cómo te llama la atención eso? Quiere decir que la motivación, el desencanto, digamos, el desamoramiento por la educación del joven que egresa del bachillerato se está perdiendo. Eso es gravísimo, porque cuando la frustración en la juventud comienza a venir, estamos visualizando un futuro frustrado para la juventud. Esta juventud que dentro de muy poco tiempo se va a convertir en adultos rapidito. Y son quienes van a gobernar nuestro país. Y son quienes van a liderar nuestro país. Y son quienes van a trabajar, Eduardo, para la pensión de nosotros. Y si nos preparamos a esta población hoy para que pueda mantener las pensiones de los viejitos del mañana, el país va a ser un país frustrado.
Entonces, tenemos que pensar en eso como sistema educativo. La única respuesta está en el sistema educativo, no hay otra. Y la empresa privada que invierte y que contrata los servicios de la gente que nosotros, digamos, preparamos en los colegios, en las universidades, debemos hacer un clip tanto en la gente que forma a este profesional, en la gente que contrata a este profesional y el gobierno. Si ese encuentro no se da dentro de poco tiempo, vamos a tener serias dificultades en el futuro, tanto económicamente, tanto educativamente y socialmente. No, es que esta apuesta no puede ser solo del gobierno. Definitivamente o solo que no. del sector privado. No, ¿ya? claro que no. Tiene que ser integral. Integral. Integral, definitivamente. Nosotros hemos estado siempre claros en que si no se abre la oportunidad de que nos incluyamos todos en una plática con el tema educativo, esto va a fallar. El gran porcentaje, digamos, de error que un sistema educativo tiene siempre es la falta de comunicación de los procesos, de los proyectos, de las fases que pueda tener una reingeniería educativa. Eso puede estar diseñado perfectamente, puede tener el mejor sueño, puede tener, digamos, la mejor visión, pero si esta no es, digamos, atendida comunicacionalmente como se debe, la reforma fracasa. Porque cada instrumento que se invierte en esa reforma, cada recurso que se activa en esa reforma, debe de tener claro cuál es su rol en esa reforma. Si el docente no cumple con su rol, va a pasar lo que ha pasado con la reforma que acaba de terminar, que no se puede calificar como una reforma de éxito, cuando hoy nos estamos dando cuenta que 2 años nunca fueron suficientes para atender educación media. Hoy nos estamos dando cuenta que haber integrado las ciencias, tanto la química, la física y la biología, en una sola materia fue un error, porque nunca hubo un profesor que activamente trabajara las 3 materias en una sola. Entonces, esos errores garrafales que los decidieron gente que ni docentes fueron, pero como escribieron la reforma y como tenían el poder para poder ordenar esto, nos incluyeron en este experimento que falló. Dios quiera pues que esto que comenzamos a ver ahora como una reforma educativa responsable del gobierno venga a rendir y a curar esas heridas que la reforma educativa anterior ha dejado. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, hay un tema, no de fondo, quizá de forma, pero que al final termina siendo algo bien determinante en la enseñanza o en el aprendizaje de un estudiante, y es la forma de repente del tipo de conocimiento, cómo lo adquiere, es decir, depende de cada centro educativo, la forma en que el maestro lo hace con más ejemplos, depende de la sobrecarga de, digamos, de trabajo que te dejan en casa, depende todo que sea que te lo vayas a memorizar. Hay otras metodologías donde es más participativo, donde digamos una nota, una evaluación, que yo sé que es una obligación hacerlo, vaya a determinar si sabes o no sabes, sino esa forma de interactuar queda mucho a discreción del maestro, del centro educativo. O sea, no hay una uniformidad, sino que va dependiendo de las mismas ganas que tenga el maestro y todo, pero eso sí influye a la hora del estudiante, porque hay unos que están muy llenos de datos, pero muy poco aplicables en la práctica. Entonces, a veces uno dice, ¿y el conocimiento para qué tanto? O sea, Definitivo. ya, a menos que sea un área
como tecnología, donde tú decís, no, sí te va a servir mucho. Pero en otras áreas, la mayoría es cómo lo traducís, cómo lo aplicás y cómo puedes desarrollarlo en el trabajo. Entonces son algunas, o a veces hay estudiantes muy buenos que es tanta la carga de tareas que van dejando que se van frustrando, dicen, no me motiva y van solo pensando en la nota, no en adquirir ese conocimiento. Es quizá cuando llegan a las carreras universitarias, cuando ya descubren su vocación, que dicen, no, es que yo de verdad tengo que aprender porque de esto voy a trabajar. Sí, No por ir pasando o logrando el 6 o el 7 o el 8. Sí. Bueno, eso se llama estándar de educación. Sí, definitivamente que en colegios privados estamos, digamos, desestandarizados porque cada colegio privado ofrece digamos, una oferta educativa distinta siempre de acuerdo a la población que atiende. Y aún así, tenemos que decir que, por ejemplo, un estudiante con un 6 en calificación en matemáticas de un sexto grado de un colegio privado, aunque tenga igual calificación otro estudiante en otro colegio privado en la misma asignatura, 6, esos dos estudiantes son muy distintos. Correcto. Y tienen capacidades muy distintas, aunque tengan 6 cada uno. Pareciera que el estándar de la matemática, digamos que es una disciplina común, pudiera ser el mismo, pero en realidad no lo es. Así es. Porque hay ahí un, digamos, diferente enfoque que cada institución le da a cada servicio educativo que tiene. Y ahí pues que el estudiante tiene oportunidades mejores y mayores en una institución que en otras. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se reciben estudiantes, por ejemplo, que llevan, lo he visto muy fácil esto, recibir estudiantes en colegios privados que llevan 10 en todas las disciplinas en un certificado de una escuela pública. Pero cuando ese 10 se enfrenta a un 7 o a un 8 de un colegio privado, este estudiante fácilmente supera al estudiante que llevaba 10 de una escuela pública. Y es por eso, es porque el estándar del servicio educativo, el filtro de la medición de los conocimientos es distinto. Esa vara es distinta. Entonces, es como que algunas instituciones miden cuantitativamente, digamos, en metros y otros midirán en varas. Espero me lo comprendan esto. Un metro tiene más centímetros que una vara. Entonces, puede ser que esto signifique la desestandarización de la educación en el país. Y por eso cuando un estudiante va a la universidad prefiere mejor hacer sus propias pruebas diagnósticas. Porque las calificaciones que traen de los centros educativos de repente no reflejan lo que el estudiante de verdad puede demostrar como un dominio sobre las asignaturas en específico. Y ahí entonces entramos en el detalle en que las competencias son distintas y los estudiantes pueden tener las mismas calificaciones, pero ser unos más competitivos que otros. Y aquí definitivamente que el país debe de pensar en que las competencias, digamos, de la tecnología, el segundo idioma, las competencias actitudinales, deban de fortalecerse en un año 2023 colateralmente con un mayor alcance de desarrollo de contenidos y de desarrollo de competencias de cada una de las disciplinas que se van a servir el próximo año. Llama la atención aquí, Eduardo, que estamos en una serie de complicaciones de, digamos, de post-COVID, si lo podemos llamar así ya, porque no sabemos si esto ya pasó o viene otra, ¿verdad? Pero primero Dios que no sea así. Sin embargo, estamos también en una introducción a una reforma curricular, porque ya tenemos, por ejemplo, nuevos programas de ciencia, nuevos programas de lenguaje, nuevos programas de matemática, y estamos por recibir los programas de sociales. Con eso queda cubierto la materia básica común. Entonces, esto significaría para nosotros también el ir adaptándonos a dos compromisos serios. Primero, encontrándonos con lo nuevo de la educación. Y segundo, encontrándonos con estudiantes que traen vacíos grandes de 3 años difíciles de pandemia. Y que ahora, pues, algunos de estos estudiantes, lo que es más complicado, es que ya van a egresar. Algunos de educación media,
otros van a egresar de 9º grado, pero que esos vacíos en su siguiente ciclo escolar pueden significarle una seria dificultad para desempeñarse en el futuro. Ahora, Javier, ¿y qué hay de estos jóvenes, digamos, que adquieren un nivel de conocimiento, pero que les cuesta, sobre todo en la pandemia vimos mucho eso, le falta el trabajo en grupo, le falta esa socialización, o incluso llegan a los trabajos y dicen, sí, es muy bueno, pero no se integra, no sabe recibir órdenes, las habilidades blandas? Ese es un tema muy importante, porque yo he visto fracasar a muchas personas que uno dice, pero qué raro, era una persona bien inteligente, pero no se acopló, no logró destacar como muchos pensaban, digamos los compañeros de colegio, decir, este tiene un gran futuro, y no lo tuvo. Definitivamente. Fíjese que un dato importante, Eduardo, es que en colegios privados ha crecido la solicitud de servicios privados, de servicios educativos. Okay. O sea, más padres de familia están pidiendo que profesionales de la educación atiendan a sus hijos en su casa para reforzarlos en las áreas más que todo de matemáticas y de segundo idioma y de tecnología. Estas 3 áreas son las más solicitadas para que el padre de familia, digamos, quiera reforzar a su hijo, porque es en las áreas procedimentales donde más problemas hemos tenido en este tiempo de pandemia. Entonces el padre de familia dice, mire, mi hijo va complicado en matemática, por favor. A mí me han llamado, por ejemplo, para solicitarme, por favor, que si fuera posible, que les contrate un maestro de matemáticas para poder mandárselo a su casa, de refuerzo. Y hemos tenido muchas solicitudes de ese tipo. ¿Por qué razón pasa esto? Porque la metodología, aunque hemos querido escoger la mejor en colegios privados, aún así, esta metodología enfrentada con la disponibilidad del tiempo que tenemos para desarrollar el contenido mínimo, es muy corto el tiempo. Es muy corto en consecuencia de que uno está jugando con 2 factores grandes, Eduardo. La preocupación de desarrollar el contenido del nivel que cursa el niño en este año y la dificultad por alcanzar a cubrir los vacíos que trae del año anterior. Por decir, un niño de 3er grado 2022 que cursó 1er grado 2021, que cursó 2º grado 2021, y 2020 fue 1er grado. Este ciclo escolar, primero de básica, lo cursó prácticamente en 2020, 2021 y 2022, lo cursó con serias dificultades. Y llega a un 4º grado 2023 con dificultades de aprendizaje muy grandes. Porque no solo se trata en educación básica de enseñar a leer y escribir, sino que también hay otros dominios que el estudiante debe tener para pasar al 2º ciclo de educación básica. Entonces, el maestro que va a llegar a tenerlo en el 4º grado va a luchar con esas 2 dificultades. Y si ya la currícula enfrentaba dificultades de tiempo, hoy es peor. Entonces, cuando esto pasa, la franja de promoción que hay de la gente que estuvo cursando en el 2020 en adelante algún grado de educación básica o educación media u universidad, esto lo va a llevar hasta que salga de la universidad ese vacío. Porque eso va a ser difícil rellenarlo. Va a ser difícil. Entonces, el maestro lo que va viendo es cómo cubrir un presaber necesario o prerequisito necesario para poder cursar el siguiente peldaño. Entonces, hay ahí una dificultad del sistema proveído por la pandemia y proveído por el manejo, digamos, no mejor que se le pudo dar a la metodología, como usted muy bien lo dice, de desarrollo de contenidos. Porque esto tiene que ver con el enfoque metodológico. Esto tiene que ver con la modalidad y con el modelo pedagógico que se desarrolla en cada institución educativa. Yo he visto, por ejemplo, algunos colegios privados que me ha tocado visitar con un éxito educativo perfectísimo, en tanto que han logrado convencer al padre de familia en que el estudiante no va a subsanar los vacíos que tiene si no asiste todo el día a clases. Y han organizado el tiempo tanto que pueda cursar en un turno su año escolar de hoy, y en el siguiente turno ellos le llaman remediación escolar, en el siguiente turno. Pero ese es un sacrificio, sí, claro, sacrificio del padre de familia, porque hay que invertir más. Hay un sacrificio del estudiante, porque tiene que tolerar mayor exigencia.
sacrificio de la institución porque tiene que disponer de un mejor plan educativo. Entonces, pero ¿quiénes están interesados en esto, Eduardo? Realmente quien está consciente de que la Que ahí está calidad... el futuro. Exactamente, que ese es Claro. su futuro. Es que realmente la educación es la mejor herencia que se le puede dejar al padre de familia. Eso no se lo va a quitar nadie de su cabecita, porque su mente va a trabajar todo el tiempo durante vida para poder utilizar lo que aprendió para poder vivir. Es mucho mejor que dejar una casa que la puede empeñar y Claro. perderla. Entonces, eso lo entiende poca gente, Eduardo. Poca gente. Y que cree de que de repente la educación es un gasto, cuando de verdad la educación es una inversión. Hoy mismo hemos visto matrículas mejores que el año pasado en nuestro colegio. Vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa Muchas y vamos gracias. a regresar hablando sobre la matrícula para el 2023. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, decíamos que vamos a hablar sobre las proyecciones y la matrícula que se tiene ya y las expectativas para el próximo año en cuanto a cantidad de estudiantes. Definitivamente que estamos contentos. De repente no es lo que estamos buscando en números, Okay. pero estamos mejor que el año 2021. Cuando finalizamos el ciclo escolar 2021, nos preocupaba la matrícula del año 2022 porque pues, había que recuperar tanta deserción del año Sí. 2020. Sí. Pero hoy, en este año 2022, por los monitoreos que hemos hecho, hemos visto cómo hay colegios que estamos llegando a cifras importantes de aumentos de 20, 30% en algunos colegios, de estudiantes que se habían ido y los hemos recuperado. Se habían ido de repente a instituciones públicas o se habían quedado sin estudiar durante la modalidad semipresencial así llamada. Entonces, recuperar esa matrícula para nosotros ha sido importantísima. Realmente que busquen todavía colegios privados en nuestra población es de verdad un reconocimiento especial a los padres de familia y a los estudiantes que siguen confiando en nuestro trabajo. Porque nosotros definitivamente que estamos por privilegiar la preparación del alumno para la vida, para que pueda desempeñarse y desarrollarse en el grado y método superior sin ninguna pena. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, yo creo que el padre de familia ha comprendido muy bien eso y se decide a invertir en eso. Ahora bien, nuestra meta es llegar a recuperar 50.000 estudiantes para el año 2023 en 1.000 colegios privados de El Salvador mínimamente. Esto significa que cada colegio privado tendría que tener 50 estudiantes más de los que tienen en el año 2022. Cualquiera puede decir eso lo consiguen fácilmente. Bueno, en realidad no es tan fácil, pero al final es la meta que tenemos, es la proyección que tenemos. Y la segunda proyección importante es que se pueda privilegiar el servicio extendido de educación. En tanto que, si bien es cierto, nos exigen estándarmente atender 5 horas clases diarias en educación básica, podamos atender por lo menos 7 horas clases. Y eso pues va a permitir un plan de remediación escolar mucho más efectivo. ¿Y eso de qué en depende? colegios privados. Eso depende de que el padre de familia pueda y quiera invertir en que el hijo pase más tiempo en el colegio presencialmente y que el colegio esté dispuesto a invertir sin aumentar la colegiatura ni la matrícula y que pueda clase. extender las horas clases en su colegio. ¿Eso se lo han dicho ustedes a los agremiados? Definitivamente que estamos trabajando con una suficiente cantidad de colegios privados Okay. que ya han adoptado este sistema de trabajo. Y es que esto también ha hecho más atractivo, ha motivado más al padre de familia y al estudiante a involucrarse en colegios privados. Porque definitivamente que estamos luchando, Eduardo, con el tiempo. Si con lo mínimo que el programa de estudios está exigiendo, necesitamos 5 horas clases para poder desarrollarlo de 7:30 a 12, digamos, definitivamente que si tenemos que llenar vacíos para remediar lo que tenemos como problema en educación por los años de pandemia,
tenemos que extender nuestros horarios. Ahora, pongámonos del lado de los estudiantes, Sí. Javier. ¿Cuál de las dos opciones le va a agradar? Ninguna. Es decir, la mayoría, ¿vea? O sea, va a decir, Sí. bueno, ok, vea, más tiempo, pero yo creo, es mi opinión, que entre decirle, mira, te vas a quedar una hora más Sí. o 2 horas con una metodología más platicada, a llegar a la casa y tener así de tareas, Sí. es mucho mejor quedarse en el aula un poco más a llegar todavía a trabajar, ¿vea? Lo que no se puede es los dos, ¿vea? O sea, te quedaste 1 o 2 horas y todavía te va entonces solo va a llegar a lavarse los dientes y acostarse. No, la Entonces, metodología nuestra que se está implementando es no tareas en clase, a eso me refiero. es no tareas en casa. Se trata de que el aporte que el colegio va a darle al padre de familia es hacerlo, digamos, convertir al padre de familia en un rol de apoyo, pero no de sustitución a lo que el docente debe de hacer en el colegio. Porque es lo que se convirtió en el error más grande de la pandemia. Querer convertir al padre de familia en docente Sí. en casa fue el peor error que pudo tener el sistema educativo durante la pandemia. Sí. Porque el padre de familia es padre de familia. Mire, Eduardo, ni aunque fuera docente el padre de familia, es buen docente para su hijo en casa. Sí, sí, sí. Es como querer enseñarle a manejar uno. No, ¿verdad? hombre, Difícil. eso no funciona. El padre de familia en su casa quiere atender a sus alumnos, Pues sí. no quiere atender a sus hijos en educación. Entonces, cualquiera puede decir, pero si tu papá es maestro, debe ser el mejor alumno de la escuela o del colegio. Pero realmente no pasa por ahí la experiencia. Pasa porque el colegio debe de hacer su trabajo. El docente debe de hacer su trabajo. El estudiante su trabajo y el padre de familia el suyo. Pero el docente tiene su rol y el padre de familia el suyo. Yo siempre he dicho que el sistema educativo es como un reloj de aguja. Cada pieza cumple una función. Si una de esas piezas se detiene, ya no hay hora. No hay hora que dar. Se para el reloj. Así funciona el sistema educativo. Lo que pasa es que en educación, Eduardo, los errores no se miran, se sienten. Pero a veces somos insensibles. No miramos el error que el sistema comete con muchos estudiantes. Y ahí yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, cada uno cumpliendo su rol. Dígame usted, por ejemplo, Eduardo, ¿dónde se forman los directores de los colegios privados y de las escuelas públicas? Pues sí. ¿Dónde? Dígame, ¿cuál es la especialidad que califica para tener un director de un centro educativo? Mire, y es el cerebro del centro educativo. Todo lo bueno o malo que pase en un centro educativo es responsabilidad del director. Desde lo administrativo hasta Todito, lo educativo. todo, Sí. todo. Entonces dígame usted, un país que no tiene una formación profesional de director de centros educativos, ¿cómo quiere tener un sistema educativo robusto? Comenzando por esa parte, una reforma educativa debe contemplar que los directores de los centros educativos deban ser profesionales. Usted me dirá, pero si es un maestro, ¿y para qué preparan a los maestros? Sí. Lo preparan para ciencia, lo preparan para matemáticas, Para lo clases. preparan para dar clases, pero no para administrar educación. Sí, al maestro más buzo terminan poniendo, ¿no? Exactamente. O de repente, en la escuela pública sucede mucho esto no pasa en los colegios privados. El director de un centro educativo público es el que quiere ser director, porque los demás no quieren. Entonces, no importa el que sea, pero como este quiere, este es el director. Entonces, ese sistema de funcionamiento de la educación en el país debe de cambiar. Y yo creo que el buen pensamiento de este sistema de gobierno que tenemos hoy, creo que ya pensó en eso. Entonces, esperemos ver que hayan luces que nos den a pensar que esto va a cambiar y que comiencen a decirnos qué institución de educación superior va a formar al director del futuro. Ahora, Javier, esta metodología que nos estaba contando en los colegios privados de un poco más de tiempo, no tareas en clases, ¿podría ser un modelo también que el sector público lo pueda tomar como una forma de compensar lo del tema de la pandemia, pues que fue ajeno a todo? Debería de crearse en el sistema público una estrategia de remediación escolar. Porque es que el padre de familia y los entes que supervisan la educación del país, hablando específicamente del sector público, que es donde yo también laboro,
tengo que decirlo siempre porque cualquiera puede decir, ¿y él cómo va a las escuelas y no sabe las escuelas? Pero en realidad trabajo ahí. Entonces yo tengo que decir que el país debe de tener una experiencia de remediación escolar lo más pronto posible. Y en el sistema público todavía con más razón. Lo que enfrenta el sistema público es un doble turno que se le dificulta la atención presencial extendida. Eso definitivamente. Pero hay otras opciones, hay otras metodologías que sirven, que son útiles para que el padre de familia, no siendo maestro, pueda, digamos, apoyar materialmente, moralmente al hijo sin tener que darle clases en casa, sino que sean otro tipo de apoyos que pueda dar y que el estudiante realmente pueda convertirse en autodidacta, de acuerdo a su grupo etario, por supuesto. Nosotros en los colegios privados le estamos apostando a eso, a que el estudiante aprenda a ser su propio protagonista del aprendizaje que tiene. Mire, hay tanta experiencia vivida en estudiantes de bachillerato que cursan inglés, que es más el inglés que aprenden en casa por cuenta propia que el inglés que les sirven en el colegio. Eso es importantísimo recomendarlo y verlo, ¿sí? En el colegio nada más se direcciona, se orienta, se trabaja la práctica del aprendizaje, pero en realidad al final el estudiante que más quiere aprender es el que más se esmera hacerlo fuera del centro educativo, porque hay más tiempo, porque hay más recursos y porque hay más apoyos, definitivamente. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Fue realmente muy agradable esta plática y un agradecimiento especial a todos, por supuesto. Quizás ya en todo el año no vamos a volver a vernos acá, pero realmente pues les deseo lo mejor para el año 2023 y los estamos esperando en colegios privados de El Salvador para que puedan matricular a sus hijos, que todavía estamos abiertos para ello. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.